Momento de escuchar la palabra de Dios en tu programa. Meditemos en la palabra. Ha sufrido tanto que no le quedará Un programa donde analizaremos de la Biblia. Iniciamos. llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Muy bendecida tarde, este es su programa Meditemos en la Palabra, con tu hermana y amiga en Cristo, María Guadalupe Guerrero Blanco. Amados hermanos, qué privilegio, qué placer tan grande estar con ustedes como cada domingo, qué bendición. Dice la palabra del Señor que cada mañana son grandes y nuevas las misericordias de nuestro Señor Jesucristo y que nunca han decaído sus misericordias. Amados, pues yo quiero que por ahí saques tu Biblia, tu libreta, tu pluma. Y pues la palabra que traigo se llama fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Amén. Amados, yo sé que pues no es fácil, como lo digo cada vez que tengo la oportunidad de compartir por este medio, que no es fácil el camino del Señor, pero no es difícil. Solo tenemos que entrar a la presencia del Señor, buscar su rostro. Y mira que dice la palabra del Señor en Mateo: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? El Señor nos quiere aligerar la carga, amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles, donde a veces te quiere venir a inundar o te quiere robar la paz el enemigo, con la angustia, con el temor, con la ansiedad. Y precisamente es por eso que quiero compartir en esta tarde la palabra del Señor. Si tú quieres ahí abrir tu Biblia en Efesios 6:10, amados. La palabra del Señor dice en Efesios 6:10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí la palabra del Señor está bien clara. Nos está diciendo el Señor que nos fortalezcamos en Él. Amén. Es Efesios 6:10. Dice aquí la palabra. Nuevamente te la voy a leer. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, fortaleceos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, amados hermanos, no vamos a poder solitos. Precisamente por eso es que necesitamos ir a la oración para podernos fortalecer. Y te lo leo nuevamente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahí subraya, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Subráyalo. Es importante. Porque dice aquí que en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nosotros necesitamos las fuerzas del Señor, amados, para estar fortalecidos, para seguir adelante. Amén. Necesitamos. Es como cuando una computadora se descarga. Bueno, esa computadora tiene que ser cargada y tenemos que enchufarla para que vuelva a recargarse y poder volver a hacer uso de ella. Amén. Así nosotros necesitamos esa recarga y es en la presencia del Señor, en la oración, amados. Porque necesitamos ayuda. Aquí nos dice, ¿verdad?, que necesitamos ayuda en nuestra oración. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si tú te vas a la palabra también de Romanos 8, 26 y 27, dice la palabra del Señor. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Así que, amados hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder estar orando en el Espíritu y estar intercediendo, ¿verdad? Dice aquí bien claramente cómo pediremos con gemidos indecibles. Tenemos que orar en el Espíritu y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos guíe, o sea, decirle al Espíritu Santo, guíanos a orar conforme a la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué significa en griego ayuda, amados? Significa, o sea, está muy difícil la palabra, sunanti y lambano, algo así. Significa alguien que viene a auxiliarte y lleva tu carga. O sea, la carga que tú traes, esa persona que es el Espíritu Santo la lleva por nosotros. ¿Qué significa en griego debilidad?
falto de fuerzas. Tenemos debilidad, hermano, espiritual. Y sin la ayuda del Espíritu Santo estamos fritos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder nosotros tener esas fuerzas. Se necesita la fuerza del Espíritu Santo porque tenemos oposición. ¿Se acuerda usted la oración de Daniel? Había una lucha en el cielo. La oración ya estaban allá, pero había una lucha. Y necesitamos, la lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que están en las regiones celestes, y por lo tanto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y la oración, pues quiero decirte que es una lucha constante, amén, y tú lo puedes leer en Daniel 10:12. Tenemos que humillarnos, amados hermanos, en la presencia del Señor. Sí, te comentaba acerca de Efesios 6:10, tenemos que sacar las fuerzas del Señor, necesitamos cargar pilas en la oración todos los días, amados hermanos, todos los días. Es por eso mismo que tenemos que estar orando sin cesar, para sacar fuerzas. Te decía como la computadora como ejemplo. Si la computadora tú ya la cargaste y la tienes ocupada todo el día, estás haciendo tareas o trabajos, va a llegar un momento que va a pedir batería, que ser recargada. Así nosotros necesitamos ser recargados con la oración constantemente. Nuestras vidas deben de estar basadas en oración, orar sin cesar. Tenemos que buscar el rostro de Dios, amados hermanos, en su presencia y en su palabra, para cuando vengan las luchas, las pruebas, no te pesque desprevenido, desprevenida, ¿sí? Y necesitamos, porque nosotros por naturaleza somos débiles, amados. Puede venir una prueba, alguna situación, algún enojo, algún problema, y pues no vamos a poder resistir. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si nosotros no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, no nos estamos enchufando en la oración, pues vamos a estar débiles y vamos a caer en el error del enemigo. Vamos a caer en las garras del enemigo. Porque el enemigo anda como un león rugiente a ver a quién devora. Amén. Amados, y necesitamos nosotros resistir al diablo para que él huya de nosotros, amados. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Orando sin cesar, y obviamente leyendo su palabra. Está llenando nuestra lámpara de aceite, pero también está llenándonos de la palabra del Señor, porque ustedes recuerden, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pues bueno, nosotros nos conviene orar para destruir todo lo que el enemigo quiera levantarse en contra de nuestras vidas. Estar orando temprano. Separados del Señor, pues nada vamos a poder hacer. Le decía, sin mí nada podéis hacer, y es cierto, sin mi Señor Jesús nada podemos hacer. Somos débiles y necesitamos la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, pedir conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, no algo como yo lo quiera hacer, no, porque nosotros pedimos mal. A veces pedimos para nuestros deleites y placeres, y no, por eso tenemos que pedirle al Señor que se haga conforme a su voluntad, así como en el cielo, en la tierra, en nuestras vidas. Amén. Y bueno, pues Dios es nuestra fortaleza en tiempos de angustia, sí, en tiempos difíciles. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y pues, ¿a dónde iremos, amados hermanos? ¿A dónde iremos si el Señor tiene solamente Él palabras de vida eterna? Él tiene palabras de vida eterna. Y realmente, pues, nosotros no podemos ir a ninguna parte, ni con la vecina, ni con el vecino, a contarles nuestras vidas, porque no nos van a ayudar en nada. Y más si es gente del mundo, mucho menos. Usted se tiene que ir a la presencia del Señor, a orar al Padre en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo, usted le pida la ayuda. Espíritu Santo, ayúdame ahora conforme a la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para pedir con gemidos indecibles, pero el Espíritu mismo va a gemir, el mismo Espíritu va a estar intercediendo por nosotros. Te voy a compartir el versículo de Isaías 41:10, que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Esta es otra versión, pero déjame decirte algo. El Señor nos está diciendo en este versículo que no tengamos miedo. Y aún si tú te das cuenta, el Salmo 23 dice que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, ustedes saben el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay una promesa ahí en la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, a las promesas del Señor,
Y que no te angusties, que mi esposo, que mi esposa no han querido venir a los pies de Cristo, mis hijos, o que andan en las drogas, o que mis hijas andan con prostitución, o no sé qué problema tengan ustedes en su familia, o están batallando en la salud, las finanzas. Métase a la presencia del Señor, métase a la oración, actívate en la presencia del Señor, para que el Señor te fortalezca en el poder de su fuerza. Ahí es donde nos va a fortalecer el Señor, en su presencia, amén. Y aquí nos está diciendo que no nos angustiemos, que no tengamos miedo, que no nos angustiemos, porque dice, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Nos va a dar la victoria, amados hermanos, cuando nosotros estamos orando por algún ser querido que está en enfermedad, por alguno que está en el hospital o en la cárcel, o que están en algún momento de dificultad como en las drogas, o qué problema, no sé qué problema es de lo que tú estés pasando. No sé si sea de tu salud, el batallar con tu esposo, tu esposa o tus hijos. No lo sé, porque hay muchas cosas por las que el ser humano llega a pasar. Pero lo único que te puedo decir es que Cristo es la solución, y que te fortalezcas en el poder de su fuerza, en su presencia y en la oración. Amén. Y luego te comparto otro versículo que dice 40:31 de Isaías. Dice, miedo, preocupación. Mira, déjame te digo una cosa. ¿Qué es lo que te puede mantener con temor? Miedo, preocupación, equipo, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Esperanza, estímulo, que podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Vida, dependencia, debilidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, Dios protección. Dios nos da la protección en nuestra debilidad. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 40:29, dependencia, equipo, generosidad. Por eso me regocijo en debilidades, insultos y privaciones, y en persecuciones y dificultades, que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alegría, persecución, debilidad. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de cobardía no nos ha dado el Señor. Entonces tenemos que tener ese dominio propio. Entonces nosotros, amados, tenemos que buscar el rostro del Señor, refugiarnos en el Señor y en su fuerza, amados hermanos, refugiarnos en todo tiempo, en todo momento en Él. ¿Sí? Hoy te quiero poner una alabanza muy bonita, espero que sea de gran bendición para tu vida, y quiero que la escuches. Dice, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Se llama, y es de Christine DeClaire. Escúchala, en el nombre de Jesús. Está bellísima esta alabanza.